Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También quiero invitarte a que visites tu signo ascendente. En la descripción de este video hay un video para que puedas calcular tu signo ascendente. También otras cositas como un decreto para abrir caminos, limpia de huevo y otras cositas especiales. Quiero también agradecer todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta hoy y todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros, porque yo siento que son millones de bendiciones. Si tú también estás convencido o convencida de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes, mis queridos y queridas. Mira, este angelito te dice, en el estudio hallarás la clave. Bueno, este angelito te está invitando a investigar, te está invitando a abrir tu mente, abrir tu corazón, abrir tus ojos y tus oídos también, porque también puedes escuchar audiolibros, es totalmente maravilloso. Te está invitando a alimentarte, a alimentar tu alma, tu mente, tu espíritu con cosas positivas para ti, a lo que a ti te resuene, ¿ya? En lo que tú creas, en lo que tú quieras creer, lee libros. Te invito a leer libros, bueno, no sé, de metafísica, de niño interior, de transgeneracional, de constelaciones, lo que a ti te suene. La Biblia también es totalmente maravillosa. Hay libros totalmente maravillosos. Lo que a ti te suene, lo que a ti te llame, lo que a ti te llame la atención, mi querido amigo y amiga, estudia, porque ya verás que ahí vas a encontrar cosas totalmente maravillosas que te van a ayudar en tu vida en general, Bueno, y te va a dar no sé, otra forma de ver la vida diferente, otra forma de mirar los problemas y las dificultades y las alegrías de una manera totalmente diferente. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo para ti. Bueno, tu persona especial te quiere realmente. Es una persona que ha tenido muchos problemas y muchas dificultades para llegar a la relación que tiene contigo en este preciso instante. No importa eso, no importa los problemas y dificultades que ha tenido tu persona especial, pero es una persona que te ama, que te quiere, que quiere estar contigo, que es firme contigo, que sus sentimientos están ahí, están ahí. Quiere crecer contigo en todos los aspectos de la vida de él o de ella, ya sea personales, económicos. Quiere seguir adelante contigo, quiere crecer contigo, quiere hacer una familia contigo. Hay ciertos problemas y dificultades que ustedes van a tener como pareja, cuestiones que van a tener que ustedes que ajustar, ¿ya? Que ajustar para poder que la relación de ustedes siga adelante, para que la relación de ustedes florezca. Si ustedes logran superar esto, bueno, adelante. Tienen dos caminos. Bueno, dejar que los problemas y las dificultades y el día a día los consuma a ustedes y que la relación de ustedes se vuelva insostenible y que la relación venga de para abajo, o mirar más allá del problema, mirar más allá de la dificultad, mirar más allá de las quejas del día a día, mirar más allá, mirar que ustedes vienen con algo de su pasado, cada uno viene con su mochila, con su carga y bueno, que hay cosas por resolver. También hay que tener muy en cuenta, y quiero que te enteres de que la relación que nosotros tuvimos con papá y mamá es fundamental, ya marca el tipo de relación y el tipo de reacción que nosotros tenemos en el momento de tener una pareja. Entonces, busca acerca del niño interior, investiga acerca del niño interior, de constelaciones familiares, de transgeneración, bueno, de muchas cosas de estas para poder crecer, bueno, y para poder tener una relación bonita, bonita. Eh, si ustedes logran esa situación, bueno, la relación de ustedes va otro escaloncito más allá en la evolución de las relaciones, de tener algo bonito, algo serio, algo estable. Se van a convertir en una pareja muy equilibrada, muy generosa el uno con el otro. Pero ya saben, tienen esos dos caminos, mis queridos amigos y amigas. Ahora vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Bueno, mira, ese angelito te está diciendo que cojas ese toro por los cuernos, que utilices las armas de tu intelecto,
de aquello que tú sabes, de aquello que tú conoces, y ya sabes que la información es poder. La información nos lleva a nosotros hacia adelante. Lo que no sabemos, pues no lo hacemos, no lo practicamos, no está en nuestro panorama. Entonces lee, investiga acerca de las relaciones de pareja, del niño interior, de todo lo que te estoy diciendo, y coge ese toro por los cuernos y sigue adelante. Lo de ustedes tal vez no es falta de amor, es falta de comunicación y falta de información. Bueno, ahora vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Mira, esta es la carta de la fragilidad y está de manera derechita, derechita. Esta carta me está diciendo acerca de la reciprocidad. Bueno, de que lo que ustedes siembren es lo que van a cosechar. Si tú le das amor a tu pareja, igual amor te va a dar. Si tú le das odio, igual se van a dar. Si se dan reproches, va a ser algo totalmente recíproco. Entonces tomen ustedes la decisión que es lo que quieren para su relación, para su pareja. En este preciso instante les mando mucha luz, mucho amor, mucha sabiduría para que puedan tomar buenas decisiones. Yo sé que ustedes pueden, mis queridos amigos. Yo sé que ustedes pueden seguir adelante y pueden construir algo bonito, 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 como todos soñamos, como todos queremos en algún momento. Bueno, ahora vamos a seguir con mis solteritos y mis solteritas de Capricornio. Bueno, estás deprimido, bastante deprimida. Busca ayuda profesional en este momento, ya no te pongas a esperar más. Este cansancio tuyo, este desasosiego tuyo, esta cuestión de que parece que todo es negro, que todo es oscuro, yo te digo, como es adentro, es afuera. Nosotros creamos nuestra propia realidad. Entonces, este es el momento que tú hagas un pare, tú hagas un quiebre, un stop y digas, bueno, ya fue suficiente de esta depresión, ya fue suficiente de esta tristeza, yo quiero salir de aquí, quiero ser feliz, quiero mirar la vida de otra manera diferente, porque la vida puede ser diferente, todo depende como tú lo sientas, como tú lo veas, ese es el reflejo ya de afuera, es lo que tú tienes adentro. Bueno, entonces también estudia mucho, investiga acerca del niño interior, investiga acerca de sanar, investiga acerca de chakras, de lo que a ti te llame, pero comienza ya mismo a sanar, ya no te quedes ahí estancado esperando a que la solución tal vez caiga así como o venga otra persona a hacerlo. No, hazlo tú en este preciso instante, hazlo tú en este preciso momento, que yo sé que tú puedes, tú tienes la suficiente, mira, eres una persona totalmente generosa con los demás, entonces sé generoso también contigo mismo, sé generoso contigo, que debes ser la persona más importante para ti. No es egoísmo, no es hedonismo, no es narcisismo, ya quererse a uno mismo no es narcisismo, no es egoísmo, si es de una manera sana, si es para crecer. Date cuenta que si tú estás bien, a ti te gusta ayudar mucho, 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 pero si tú estás bien, puedes ayudar a otras personas. Si no estás bien, la verdad es que es muy difícil que ayudes a otras personas. Mira, algo maravilloso, totalmente bueno, totalmente nuevo, llega para ti. Tienes ese trabajo que hacer contigo en este preciso instante, en este momento. Por un momento, olvídate de los demás. Concéntrate en ti, concéntrate en tu sanación, en lo que tú quieres, no pierdas la esperanza, sigue adelante. Yo sé que tú lo vas a poder lograr porque mira que esta carta me habla acerca de una persona soñadora, una persona apasionada, una persona con éxito en todos los aspectos de tu vida, pero eso viene después de que tú hayas logrado superar la situación que estás viviendo en este momento. Ya sabes que siempre después de la tormenta viene la calma y que todas las personas grandes, maravillosas, así como eres tú, que han logrado cosas increíbles, maravillosas, que uno las ve en televisión o las ve en las redes sociales, siempre han tenido sus tormentas, su catarsis, sus momentos difíciles, la noche oscura del alma. Bueno, entonces vamos, sigue adelante, mi querido amigo y amiga. Mira, este angelito te dice, tu memoria guarda la justicia. Mira, espectacular, llega la justicia para ti. Has sido una persona la cual han pisoteado, la cual han humillado, la cual han por debajeado mucho, 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 y tal vez has agachado la cabeza en muchas ocasiones. Llegó el momento de tu justicia y no es que tú vayas a tener que hacer algo, no, tú déjaselo todo al universo porque ya llega el momento de tu reconocimiento, de que la verdad salga a la luz y de que la justicia llegue para ti, para tu vida. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, maravilloso, la carta de la comunión y de manera derechita, derechita. Mira, esta carta te está invitando a luchar por ti, a luchar por tus ideales, por lo que tú quieres, por tus sueños, que en este momento lo que te digo, piensa en ti.
cúrate tú, sánate tú para que puedas ayudar a otras personas. Yo sé que tú puedes, mi querido amigo y amiga. Yo sé que tú eres un guerrero y una guerrera y bueno, a pesar de que ahorita te puedas sentir bajoneado o bajoneada, yo sé que tú puedes salir adelante. Bueno, vamos a ver qué nos dice con respecto a la economía, que no pierdas la esperanza, que no pierdas la ilusión, que sigas adelante trabajando. Después de estos problemas y dificultades que estás teniendo en este momento con relación a tu economía, viene algo totalmente maravilloso para ti. Mira, este angelito te está diciendo que habrá castigo y reconciliación. Aquellas personas que te han engañado, que te han estafado, que no han valorado tu trabajo bueno, esas personas van a recibir su merecido, van a recibir lo que les corresponde de karma, pero tú como eres una persona totalmente, no sé, noble, eres demasiado, demasiado noble, tú vas a perdonar a estas personas y van a dejar que sigan sus caminos sin rencor, sin resentimiento. El tarot egipcio me habla acerca de la alucinación. Mira, me habla acerca de algo próspero, de la prosperidad que viene para ti, de lo bueno que viene para ti, de una cuestión bastante grande, grande que llega a tu vida y que no te lo vas a poder creer. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.